Bueno, buenos días, cordial y afectuoso saludo de paz y bien. Vamos básicamente, a concluir el tema del paciente pálido, el paciente anémico, haciendo un diagnóstico diferencial de las principales anemias y la interpretación que nosotros hacemos básicamente con base en unos paraclínicos fundamentales, como sería un cuadro hemático completo, bien tomado, para una aproximación inicial, porque seguramente las anemias requieren casi todas de estudios complementarios, o sea, no solo la clínica, que puede ayudar mucho, sino hay que hacer estudios complementarios. Entonces recuerde que uno se enfrenta a un paciente con un síndrome anémico. Cuando hay muchas anemias que clínicamente son difíciles de apreciar, es decir, tenemos por un lado la parte sindromática, que dijimos que el paciente estaba pálido, que el paciente estaba con palpitaciones, que el paciente decía que tenía dolor de cabeza, que el paciente que tenía trastornos de pronto embotamiento mental, de pronto el paciente con anemia hemolítica por destrucción está ictérico, se pone amarillo, algunos de ellos anemias, por ejemplo, de células falciformes. El paciente puede presentar cuadros de dolores abdominales recidivante, y algunos tienen trastornos de la lengua, la glositis atrófica, la queilitis angular, tienen el síntoma que les decía de la pica, sobre todo la anemia ferropénica, que es la más frecuente de todas las anemias. Entonces está la clínica, y el otro, una hemoglobina generalmente por debajo de 12. En general dijimos hombres 13, mujeres 12 gramos por litro. Entonces uno tiene el paciente con la clínica y la hemoglobina. Necesitamos la hemoglobina. Seguramente una hemoglobina de 10, de 11, no hay ni siquiera mucha manifestación, casi que solo se diagnostica por el examen. Pero hemoglobinas por debajo de 10, de 9, de 8, 7, el paciente, por ejemplo, incluso por debajo de 7, seguramente va a requerir transfusión sanguínea, y en los pacientes ya empiezan a tener taquicardia, palpitaciones, porque ya tienen descompensación hemodinámica. Y lo otro es que la causa, digamos, sea crónica, porque una cosa es aguda, el paciente que sangra, que tiene un sangrado digestivo, que tiene una úlcera sangrante, que tiene un sangrado por úlcera de colon, que tiene una colitis ulcerativa, ese tiene un sangrado agudo, entonces tiene hemoglobina baja, tiene palidez, y ahí ese paciente, entonces, como baja tan rápido la hemoglobina, baja el volumen de sangre y tiene todas las cortejo sintomático de compensación, como es taquicardia, y tratar de aumentando el gasto cardíaco y eso. Entonces el paciente tiene esa clínica y tiene hemoglobina. Básicamente con un cuadro hemático hacemos una aproximación inicial. ¿Qué encontramos? Podemos encontrar el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño del glóbulo rojo. Recuerden que si está entre 80 a 100 es normocítica, o sea, tiene normal volumen del glóbulo rojo. ¿Cuáles anemias son esas? Las ferropénicas, que es la más frecuente, puede inicialmente tener normocítica normocrómica, pero las anemias de las enfermedades crónicas son normocíticas normocrómicas. ¿Cuál anemia de enfermedad crónica más frecuente? La de la enfermedad renal crónica, porque sencillamente la eritropoyetina que se produce en el riñón no se produce y no se puede sintetizar. Entonces, digámoslo así, la hemoglobina tiene problemas en la síntesis desde la médula ósea, estimulado por eritropoyetina. Ojo, si el tamaño es menos de 80 femtolitos por decilitro, entonces decimos que es una anemia microcítica. ¿Cuál es la más frecuente? Son 3 tipos de anemia, pero fundamentalmente es la anemia ferropénica por deficiencia de hierro. ¿Cuáles dijimos? La anemia por sangrados crónicos. ¿Cuáles sangrados? Digestivos. Las más frecuentes, los de la menstruación en las mujeres, la del embarazo, digamos, pero ese es por problemas de ingesta también. Los sangrados digestivos de la úlcera gástrica, de la esofagitis, del CA gástrico, de la colitis ulcerativa en el intestino, de los sangrados por parásitos como la uncinariasis. Entonces es la anemia ferropénica, o porque el paciente come mal, esa es la otra ferropénica. Entonces es la anemia microcítica, y acuérdense,
el concentración de hemoglobina corpuscular media entre 32 y 36. Si está 32, 36 está normocrómica. Si está por debajo de 32, entonces está hipocrómica. Entonces, las anemias más frecuentes son microcítica, tamaño pequeño, y hipocrómica, color descolorida, digamos, un glóbulo rojo descolorido. Esa es la anemia ferropénica. Recuerden que son o porque usted come mal o porque usted pierde. ¿Listo? Esas son las anemias. Hay otras formas de anemia microcítica hipocrómica, pero la más frecuente es eso para la población general y para los médicos. La otra son tamaño grande, por encima de 100 centolitos, tamaño grande, macrocítica. Y entonces, macrocítica, ¿cuáles? Las anemias megaloblásticas. ¿Cuáles las más frecuentes? Una, deficiencia de vitamina B12, que es fundamental para la síntesis de los glóbulos rojos en la médula ósea, y deficiencia de ácido fólico. Son las dos anemias megaloblásticas más frecuentes. ¿Cuándo hay deficiencia de vitamina B12? Pacientes con anemia perniciosa, pacientes con una gastritis crónica, las células parietales en el estómago que no producen adecuadamente entonces el factor intrínseco y no se absorbe la vitamina B12 en el ileum. Entonces la anemia por esa enfermedad y por esa causa, o el paciente gastrectomizado o que le han mochado intestino, que le han resecado, también hace anemia de deficiencia. Los pacientes con cirugía Pilro, con cirugía para obesidad, tienen deficiencia de vitamina B2, o que no comen carnes, donde está la mayor cantidad de la vitamina B2. Esa es la anemia esa anemia, además de anemia, plaquetas bajas y leucocitos incluso bajos, porque la vitamina B12 es necesaria para la producción de las 3 líneas. Ese paciente puede tener manifestaciones neurológicas porque tiene un problema de cordón posterior, entonces tiene sensibilidad epicrítica alterada, el sentido de la posición alterado, y tiene problemas de, digámoslo, neuropatía, ¿cierto? Neuropatía de cordón posterior. Entonces ese paciente tiene ese tipo de anemia. Y la otra que nos interesa es los reticulocitos. Recuerden que los reticulocitos son los glóbulos rojos periféricos, que las formas inmaduras de glóbulos rojos se llaman reticulocitos. Con los reticulocitos, que normalmente son 0,5 a 1%, clasificamos las anemias en hiperregenerativas cuando los reticulocitos están altos, o arregenerativas cuando los reticulocitos están bajos, hiporregenerativa. ¿Qué nos hace pensar que los reticulocitos están altos? Que usted tiene la médula ósea buena, que está produciendo, y entonces las anemias de la anemia plásica, de la hipoplasia medular, de la fibrosis medular, no son con reticulocitos altos. ¿Cuáles anemias producen reticulocitos altos? Las hemolíticas, o sea, donde hay destrucción del glóbulo rojo. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las anemias hemolíticas de las infecciones, las anemias hemolíticas por anticuerpos, por autoanticuerpos, las anemias hemolíticas de las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, dermatomiositis, poliarteritis nodosa. Entonces, ver reticulocitos altos con LDH, de deshidrogenasa láctica alta, nos hace pensar en anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas por defecto del glóbulo rojo, de la esferocitosis, de la talasemia, de la anemia de células falciformes. Entonces, mire, con un simple cuadro hemático y unos reticulocitos, uno hace una clasificación grande de los tipos de anemias. Ya otras cosas ya vienen a ser muy especializadas, y de pronto para lo que aquí pretendemos, que es una educación general grande, no va a servir tanto. Para terminar, usted puede vivir en dos mundos. Yo llamo uno el mundo de la luz, el mundo de la transparencia, el mundo de la serenidad, el mundo de la tranquilidad, el mundo donde usted no compra demonios, donde no se llena de iras, donde no se llena de rabias, donde no se llena de rencores, donde no se llena de envidia. Ese es el mundo de luz, el mundo que quisiéramos que todos transitáramos. ¿O quiere vivir en un mundo de oscuridad? El mundo de los demonios, el mundo de las iras, el mundo de la rabia, el mundo de la envidia, el mundo de la crítica malsana. Escoja. Usted quiere estar tranquilo, quiere que su alma esté tranquila, quiere vivir en paz con Dios, con la vida, con la familia, el mundo del amor.
Si quiere estar tranquilo, es el mundo de la luz. Y usted lo decide, esa actitud. O si quiere estar del otro lado del mundo de la oscuridad, pues escoja ese mundo y seguramente su vida va a ser una tragedia, va a ser una catástrofe, va a ser una tristeza. Usted decide cómo quiere vivir. Dios los y nos bendiga.